¿Sabías que Jesús fue el mayor maestro de todos los tiempos? Y no porque hiciera milagros o haya vencido la muerte, sino porque impresionó el corazón de personas de todos los orígenes con sus relatos en forma de parábolas que condensaron su mensaje para la humanidad. Prepárate para un viaje donde las enseñanzas de Jesús te harán reír, reflexionar y seguramente cautivarán tu mente y corazón. Ajusta tus auriculares, relájate y acompáñanos en esta aventura que promete hacer de tu día algo especial. Bienvenido a Inverso Podcast, donde aprenderemos del gran maestro. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué bendición saludarles y acompañarles en este momento de Inverso, episodio número 2. Y saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Esperanza Colombia, Radio 96.3 FM en La Sabana y en Bogotá, 107.1 FM en el eje cafetero norte del Valle y sur de Antioquia. Y por supuesto a todos los jóvenes y amigos que nos escuchan en Spotify como Inverso Podcast. Y recordándoles también que tenemos nuestro canal Hot Media Colombia Sur para que usted no se pierda nuestros capítulos. Te doy la bienvenida a este momento de estudio y también le doy la bienvenida a mi equipo de trabajo. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pastor, qué felicidad poder estar acá en esta nueva temporada, en esta nueva lección. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaxuli Urbina y qué placer compartir el set con cada uno de ustedes. Yo tengo la impresión de que todos la conocen, pero es una gran alegría poder estar aquí con ustedes compartiendo de este tema y de esta temática que la verdad nos gusta porque está llena de historias y de muchísimo por aprender. Buenísimo, y lo que vamos a estudiar hoy nos va a aportar en nuestro crecimiento y va a despejar algunas dudas que de repente hayan quedado en su corazón después de haber hecho el estudio de esta semana. Amigos, y para preparar nuestra mente y nuestro corazón, entonces nos vamos a un breve resumen del episodio número 2. Jesús compartió una historia conmovedora de perdón y reconciliación. Habló de un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos pidió su parte de la herencia y se fue lejos, derrochando todo en una vida desenfrenada. Pero cuando llegó la escasez y el hijo pródigo se encontró desamparado, decidió regresar a casa arrepentido y avergonzado. Su padre, lleno de amor incondicional, lo vio desde lejos y corrió a abrazarlo. No hubo reproches, solo alegría y celebración. El padre dijo: «Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado». Esta parábola nos enseña sobre el perdón generoso de un Dios perdonador y su infinita capacidad para restaurarnos cuando nos arrepentimos sinceramente. Bueno, ya estamos contextualizados de la parábola de hoy. Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. Y este mensaje es para los hijos pródigos que tal vez no estén escuchando, para los padres que siempre están esperando y para los hermanitos mayores que están en casita y que de repente se enojan cuando viene el hijo pródigo a comerse el becerro gordo. Alan, interioricemos. Pues a eso vinimos y más porque es la tercera historia de un capítulo. Cuando vi Lucas 15, yo dije lo que se viene, pero hubo un énfasis tan especial en la parábola del hijo pródigo que creo que hay un mensaje encerrado para todos nosotros. Y lo primero que hizo clic, lo primero que sacó chispas, lo primero que generó una inquietud fue pensar, veo un personaje en esa historia o a 2 personajes que nunca entendieron el amor del Padre y entonces les traigo una pequeña inquietud. Okay. ¿Qué debemos hacer para ganarnos el amor del Padre? Si es que hay algo que podamos hacer para ganarnos el amor del Padre. ¿Qué podemos hacer para ganarnos el amor del Padre? Recordemos que el Padre en esta parábola representa a Papá Dios. Nuestro Padre Celestial que nos creó, que hace lo mejor para nosotros, que siempre está llamándonos de una u otra manera. ¿Qué podemos hacer para llamar la atención, para que nuestro Padre nos ame más? Pues realmente nosotros no podemos hacer nada. Bueno. Miren, yo acá quiero tirar un datico así como súper genial. Y es que
cuando una persona pierde algo que realmente quiere, o incluso una persona, imagínense que nuestro cerebro no distingue entre lo irreal y lo irreal. A veces esa zona que se activa cuando sentimos dolor es la misma como si tú te fracturaras un tobillo cuando pierdes a una persona. Ok. Entonces, imagínate el nivel, lo que debe sentir. Si nosotros sentimos eso que somos humanos, imagínate lo que debe sentir Dios. Y es simplemente eso por amor. Y si hay algo que aprendí es que su amor no depende de nosotros, pero nosotros sí dependemos de su amor, de su bondad y de que Él realmente, Así digamos, es. diga, yo te acepto como mi hijo. Entonces yo creo que no hay absolutamente nada. Jackie, usted dio como una estocada muy importante. Total. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos ame ni que nos ofrezca su cuidado porque Él ya nos ama y nos ofrece su cuidado constantemente. Entonces, hoy simplemente tenemos que decirle al Señor gracias por ese amor infinito, ese amor eterno que no entendemos, porque realmente cuando uno recuerda ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por salvarnos, dice, pero Dios nos ama muchísimo, Jesús nos ama muchísimo porque Él se vino del cielo, se despojó y se vino acá a la tierra a morir por nosotros, por rescatar nuestra vida. Entonces, tenemos un Dios que nos ama. Ahora, Él nos ama como somos. Ahora Y en donde imagínate si estamos. nosotros decidimos hacer las cosas bien y ser obedientes a Él. O sea, no es que nos va a amar más, porque Él nos ama muchísimo, pero sí yo creo que la cosa cambia y nos va a consentir un poquito Es más. que ese es el detalle. Leyendo la parábola del hijo pródigo, nos encontramos con un personaje que cuando ve que otro está disfrutando lo que él supone tiene que disfrutar él, dice, pero papá, yo te he servido durante todo este tiempo y ¿por qué no me tratas igual? Él entendía que servía al papá para que el papá lo amara y me asusta pensar que haya jóvenes, que haya miembros de Igle que crean que tienen que hacer un montón de cosas para que Dios les ame más. Esa es mi preocupación principal. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de todo lo que hacemos? ¿No es encontrar el amor del Padre? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, Alan, realmente nosotros en algún momento hemos sido un hijo pródigo Sí, así que es. actuamos por impulso, por emoción, por sentimiento, por rebeldía, por rabietas o por experimentar. Y aquí También. tenemos a muchos chicos que nos están escuchando, a muchas familias, muchos amigos que hemos fracasado y hemos tomado malas decisiones por experimentar. Entonces esa pregunta tuya, es que todos en algún momento tuvimos o fuimos un hijo pródigo. Yo me imagino, Alan, que tú eres muy buen hijo, pero en algún momento usted también quiso experimentar un poquito y de Bueno, pronto mi fue mamá no rebelde. diría lo mismo, pero no creo que mi mamá nos vaya a ver. Jackie, bueno, Jackie sí es no, esta Jackie, mejor dicho, es una No, persona, no, otro no, nivel, no, otro no, nivel. no, no. La hija del mes aparece en la portada de Tierra La Linda. hija del mes, No, muy no, bien. no. Miren que a mí también me impresiona mucho eso que tú estabas diciendo, que a veces creemos que somos como, que Dios nos trata como si fuéramos unos perritos. Es como, tú haces esto y yo te doy un premio, y si no, pues te castigo. Entonces, cuán importante de pronto es acercarnos a Dios y cambiar esa perspectiva de pronto como de tirano que tenemos sobre Él. Y hay algo muy bonito. Y es que Dios no quiere que lo sigamos por la emoción de que Él nos va a dar algo, sino realmente por la razón de que Él tiene un propósito con nosotros, y eso es lo que realmente deberíamos tener, digamos, como presente, que aunque nosotros nos desviemos, el mundo nunca nos va a dar una identidad como nos las da Jesús. Y de hecho, cuando nosotros nos sentimos perdidos, tomamos malas decisiones, Sí. es lo que tú estabas diciendo. No sabemos ni siquiera regular nuestras emociones, quiénes somos, pero por eso Dios está dispuesto, digamos, a buscarnos, incluso en ese lodo, en lo más fondo que estemos, para cambiarnos y darnos una renovación. Amén, amén. Alan. Hay algo que mencionaba Jackie y que llamó mi atención y se los comparto. Uno de los dos hermanos en la historia nunca se fue de la casa. Uno podría decir que es el héroe de la historia. Se quedó con Sí. su papá. Nunca se fue, no derrochó, porque la palabra pródigo, ahí les lanzo esa perlita, la palabra pródigo significa derrochador. Pero el hijo que se Ok. quedó en casa no derrochó. De hecho, era ahorrativo y súper laborioso. Y sin embargo, a pesar de quedarse en casa y a pesar de trabajar, no había aprendido a disfrutar el amor del Padre. Eso, de alguna forma u otra, mueve el piso y hace que tiemble todo. Porque, ¿cómo podría pasar que estemos todo el tiempo en la casa de papá, en la casa del Padre, sirviendo a Dios, sin encontrarnos con el amor de Dios?
¿Cómo podríamos evitar que algo como eso nos sucediera? Mira que hace poquito una persona me dijo una frase y es que no dejes que las cosas de Dios te alejen de Dios. Wow. Y muchas veces eso nos pasa, estamos dentro de la iglesia y hacemos de absolutamente todo, estamos metidos en 5 ministerios, grabamos y tal, y al final del día nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, sentimos que no tenemos un sentido ni un propósito por el cual vivir. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sencillamente reconocer que estamos con el Padre, ir al Padre, porque es que eso es algo de todos los días. O sea, a veces pensamos, porque estamos en la iglesia, entonces yo ya soy salvo. Y Dios lo que quiere es que cada día nosotros vayamos a Él, le reconozcamos. Yo creo que ese es como el inicio y la premisa del éxito de una vida cristiana. Y bueno, cabe resaltar que ese papá está en casa esperándonos. Y te hablo a ti, amigo, que estás conectado. Papá te está esperando. Tu Padre, tu Creador, con los brazos abiertos y extendidos para ti, están esperándote. Llegó el momento de volver a casa. Llegó el momento de regresar a los caminos. Llegó el momento de volver a la herencia que Dios nos ha prometido, que es la patria celestial. Ya que interioricemos. Miren, acá hay algo muy importante y es que ya nos dijeron que podemos ir a Dios, pero ¿hay algún momento específico para ir a Él? O sea, ¿hay algún momento que sea muy tarde que tú digas como, uy, no, ya yo estoy, pero tan mal que es imposible volver al Padre? Bueno, a mí me encanta esa pregunta porque esa pregunta tiene una respuesta muy profunda. ¿Será que Dios dice, no, hasta la próxima semana, y si no viene la próxima semana se cierran las puertas de la gracia para ti? Miren, hay que ser profundos en esta respuesta porque esta respuesta te va a permitir a ti entender el tiempo que estamos viviendo. El Señor Jesús estará hasta cuando usted decida volver esperándote. Sin embargo, no olvides que el Espíritu Santo toca y toca y toca y vuelve a tocar el corazón de sus hijos. Cuando el corazón de una persona durante 30, 40 años se cierra y se niega a la dulce influencia del Espíritu de Dios, entonces el Espíritu Santo dice, esta persona lleva 30 años negándome, entonces ¿yo qué hago acá? Yo me voy. Okay. Y hay un libro maravilloso que se titula Eventos de los Últimos Días, sí, que dice que el Espíritu Santo se está retirando de lugares y de personas. Por eso no podemos confiar, como la parábola dice que papá estuvo allí esperando, pues gloria a Dios porque el hijo pródigo regresó y papá todavía estaba con los brazos extendidos. Pero ustedes se imaginan si la parábola hubiese dicho y el hijo pródigo se arrepintió, estaba ya arruinado y decidió regresar y el papá se había muerto o el papá se había ido de la casa o ya esa gente no existía por ese lugar. Caótico. De hecho, por eso hay un texto bíblico, lo recuerdo porque hace parte de una canción como tal, que dice, hoy es el día de tu salvación. Nada mejor que aprovechar la oportunidad que tenemos el día de hoy, porque del mañana no tenemos certeza, del pasado o con el pasado es muy poco lo que podemos hacer, pero con el hoy podríamos decidir que definitivamente queremos que papá nos vuelva a recibir, y si lo hacemos hoy, papá todavía tiene brazos abiertos. Amén. Mira, y de hecho yo quiero aportar algo, justo ese versículo, hay una versión que me gusta más y que dice, ahora es el día de tu salvación, porque el día tiene 24 horas, bien. O sea, entonces tú puedes como estar ahí y ahí, pero ahora es el momento en que nosotros realmente podemos arrepentirnos, no importa cuán, digamos, enlodados del pecado estemos, porque es que aunque nosotros nos queramos alejar de Dios, Dios jamás se quiere alejar de nosotros. Así es, y añado, Jackie, Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 y 18 dice, y el templo de allá donde está Jesús, el templo celestial, se escuchó una voz que decía, hecho está. ¿Qué significa hecho está? Que se acabó el tiempo de la gracia, que Jesús sale del lugar santísimo y se viene por sus hijos a la tierra. No vaya a ser que un hijo pródigo diga, ya voy a regresar a casa y ya Jesús venga por segunda vez y ya se haya cerrado el tiempo de la gracia. Entonces, gracias a Dios que no hay una fecha exacta, pero la fecha es hoy. El tiempo de regresar a Dios es hoy. Jackie. Yo creo que también es muy importante resaltar esos dos personajes porque los dos eran hijos pródigos, tanto el que se fue, tanto como el que se quedó. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan importante es tener en cuenta las acciones que hizo el hijo que se quedó? ¿Qué tan importante es mirar dónde está nuestro corazón? Bueno, Jackie, de hecho, todas las obras que hizo el hermano mayor
no es tan mal, porque el hermano mayor se quedó. Hay también que resaltar eso, ¿no? El hermano mayor se quedó. Hay que resaltar también los fariseos. Nosotros les tenemos muy duro a los fariseos, pero los fariseos eran una religión que intentaban hacer las cosas bien, de la mejor manera posible. Radicales. Solamente que la equivocación de ellos es que se concentraron en las obras y no en la conexión real de su corazón para con Dios. Mire, yo estuve hace poco en Brooklyn y en Brooklyn está el barrio de los judíos. Y es impresionante ver la cultura judía, es impresionante. El sábado a las 6 en punto ellos cierran sus negocios locales, empresas, hasta en la clínica, tiene una clínica y hay un ascensor para entre semana y hay otro ascensor para el sábado. Son muy acérrimos guardadores del sábado. Su vestimenta son los que se dejan crecer los crespitos al lado, todos visten con sombrero negro, con un gabán negro y con todo negro. Sí. Entonces al mirar a esas personas, ellos el sábado, todos, papá, mamá, abuelo, tatarabuelo, todos se van para la iglesia y es algo bonito, un escenario bíblico repetido, bonito. ¿Qué es lo malo? Repito, que se basan en las obras, en lo que están haciendo. El hermano mayor, al igual que los fariseos, intentaban hacer las cosas bien, porque él le hace un reclamo a papá y le dice, papá, pero es que yo he estado todo el tiempo. Es decir, mire que yo me quedé acá, yo no me fui. Entonces él está queriendo decir, yo hice un esfuerzo al quedarme. No podemos pisotear tampoco ese esfuerzo y decir, los que están en la iglesia están perdidos muchos, pero están haciendo un esfuerzo de quedarse. Ahora el llamado es, quédese en la iglesia, pero conecte su corazón a una vivencia y experiencia real con Jesús, que eso sí le va a dar más argumento para decir, Dios me va a salvar porque no solamente me quedé, sino que tuve una experiencia real. Es que la palabra frase o la palabra clave de lo que nos estás diciendo es, no solo se quedó. Es que no basta con solo quedarse. Correcto. De hecho, si me lo pregunta, yo creo que el hermano mayor cometió por lo menos 2 errores graves. Primero, mentía. Porque él en determinado momento le dijo al papá, papá, es que tú no me has dado ni un cabrito. Y no es cierto. Para que un padre pudiera darle a un hijo la herencia, primero se la tenía que dar al hermano mayor. Y de hecho, el hermano mayor recibía 2/3 partes. El menor recibía solo 1/3 parte. Es decir, que no solo le había dado un cabrito. Claro, el primogénito siempre era más le había privilegiado. dado todo. Y este hombre ni siquiera lo aprovechaba. Entonces, cuando va y le dice, papá, tú no me has dado nada, ese hermano mayor mentía sin darse cuenta. Porque a veces puedes creer estar haciendo lo correcto y detrás de la cortina estar rozando lo incorrecto. Primero. Lo segundo, nunca mostró una preocupación sincera por su hermano. Se quedó ahí al lado de papá, pero nunca se preocupó por su hermano. Solamente se quejó de su hermano. Así Entonces, no basta con quedarse. Hay que dar un paso más, porque para quedarse hay muchos, pero para avanzar, este camino, qué bueno que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en un camino no estás para establecerte, estás para andarlo, para moverte. Y creo que el hecho de que la parábola no haya terminado con un final definitivo también nos arroja una pregunta a nosotros. Se pudo ver un proceso de transformación en el hermano menor, pero ¿y el mayor? ¿Acaso el hermano mayor fue transformado? ¿Y qué llevó a la transformación del hermano menor? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, ahí hay un final abierto justamente Sí. para que Sí. los fariseos que estaban escuchando las parábolas de Jesús, como que reflexionaran, oiga, nosotros somos hermanos mayores, estamos aquí, pero estamos quejándonos, no hemos sido transformados, porque la transformación del hijo menor ya aquí se dio Sí, porque claro. como tú ves una transformación de una persona a través de su experiencia de arrepentimiento y de su conducta post encuentro con Jesús. Sí. Y mira, y hay algo que me gusta mucho y es que la imagen que nos muestra el Padre es un Dios que se interesa, no que sencillamente nos ve como siervos que tenemos que hacer algo para alcanzar la salvación, sino que nos ve como amigos, o sea, nos tiene esa cercanía e incluso después de que el hijo pródigo llegó, se arrepintió, yo me imagino que siguió trabajando en eso. Y hay algo muy bonito y es que Dios jamás agota, Dios jamás para hasta agotar todos los métodos para que nosotros cambiemos y realmente tengamos una renovación. Y hay una frase que dice, cuando Jesús pasa, algo pasa. Y es que es totalmente cierto, porque Dios nos muestra cuál es el verdadero arrepentimiento. No es uno de culpa de que tengo que hacer algo porque es que soy demasiado pecador, sino un arrepentimiento de que tú realmente digas, oye, yo quiero ir más allá y quiero cambiar porque realmente quiero aceptar esa identidad de hijo que Dios me da. Amén. Y lo que decía Alan, el que está adentro
tiene que quedarse, pero disfrutar bajo una Sí. experiencia real de salvación con Cristo para que valga la pena abstenerse, porque los que están adentro sí hacen sacrificios. Muchas veces el que está dentro de la iglesia, está en una congregación, está absteniéndose de muchas cosas justamente para hacer las cosas bien. Entonces, si vas a estar dentro de la iglesia, tomando decisiones de evitar comerse algo que usted quiere, pero sabe que le hace daño y que no le agrada a Dios, pero que eso vaya acompañado de una experiencia real y conexión real con Jesús. El hijo pródigo se le vio sus frutos porque regresó, porque quiso hacer las cosas bien. El hermano mayor, ¿qué final le podíamos dar, añadir nosotros a la parábola si tuviéramos esa posibilidad? Uy. Y yo me atrevo a dar como una opinión personal, y es la siguiente, que el hermano mayor al final se alegró y festejó con la llegada de su hermano. Cuando alguien llega a la iglesia, a veces miramos si cumple todos los requerimientos para ser aceptado, y a veces le colocamos mucho protocolo. Sí. Pero a veces necesitamos solamente regocijarnos porque llegó. El solo hecho de haber llegado es un motivo de fiesta, de celebración, y Dios va haciendo su proceso en el transcurso de su experiencia. Sí, y yo creo que a mí me encantaría que hubiese terminado en que él pensara, ¿dónde está realmente mi corazón? ¿Está en las cosas en las que yo creo que son valiosas o en las que el Padre y la vida me ha enseñado que realmente son valiosas? Entonces, me hubiese encantado tener ese final. Yo le pondría un final tipo Nicodemo. Primero no entró a la fiesta. Dijo, ¿cómo es posible? Mataron al becerro gordo. No, no hay derecho. Y se fue. Pero después razonó y dijo, bueno, Eso. todo lo que ha hecho mi papá y al final es mi hermano. Y entonces empezó a acercarse con ellos y pudo tener un final feliz. Eso, no de me inmediato, gusta. pero sí feliz. Porque creo que al final Dios es así de generoso con nosotros y hasta de paciente. Puede que a veces creamos llenarnos de argumentos para no entrar a la casa de papá, pero tiene formas tan atractivas de atraernos el Señor que termina convenciéndonos de estar con Él en casa. Amén, amén, me encanta eso. Amigos, como siempre, recuerden que tenemos un reto y vamos a ver cuál es para este episodio número 2. ¡Inicio! El reto de esta semana es encontrar un versículo de la Biblia sobre el perdón que te inspire. Toma una foto de este versículo y súbela a Instagram utilizando nuestro marco que encontrarás en Inverso_Podcast para que muchos más también puedan verlo y participar. Pongamos en práctica este episodio empezando por nosotros. Qué bendición saber que tenemos un papá que nos espera. A nosotros, los hijos pródigos, pues llegó el momento de regresar a casa. Pero también qué bendición saber que hay una casa en el cielo. Y qué decir de un hermano mayor. Ojo, porque el mensaje también va para los hermanos mayores. Alan, ¿qué decir a los hermanos mayores? Ay, a los hermanos mayores hay que decirles que más importante del lugar en el que estás o lo que estás haciendo ahora es cómo lo estás disfrutando y con quién. A Dios le importa más que tu posición, dónde está tu corazón. Concéntrate en tener una comunión con Él a diario. Y yo quiero decirle algo a las dos personas con el personaje que se sientan identificados, y es que la gracia sencillamente es un abrazo inmerecido que nos encuentra en nuestra peor versión, pero nos transforma en nuestra mejor esperanza. Amén. Quiero despedirme de todos los oyentes de Esperanza Colombia Radio 96.3 FM, 107.1 FM y por supuesto de nuestros amigos que nos pueden escuchar también en Spotify como Inverso Podcast y en nuestro canal de YouTube Home Media Colombia Sur. Bendiciones y nos veremos en una próxima oportunidad.